¿Te has fijado en que con frecuencia, los momentos que más nos cambian en la vida, surgen precisamente después de haber cometido nuestros peores fallos o de haber tomado nuestras decisiones más lamentables? Es curioso, ¿verdad? Como los momentos más decisivos y transformadores de nuestra vida, a menudo se presentan justo después de haber cometido nuestras peores equivocaciones o de haber tomado las peores determinaciones. Puede sonar extraño, pero pensemos en esto por un instante. Es como si la oscuridad más profunda fuera el preámbulo de la luz más brillante. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios es experto en tomar aquello que parece un error o algo sin solución en nosotros y transformarlo en algo lleno de belleza y propósito. Todos cometemos errores, es parte de ser humanos. Hay errores pequeños que olvidamos rápidamente, y hay otros que marcan nuestra vida con cicatrices difíciles de borrar. Errores que nos hacen sentir vergüenza, arrepentimiento, e incluso nos llevan a pensar que no hay vuelta atrás. Pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad y aparente fracaso donde Dios puede hacer su obra más maravillosa. Piensa en ese joven que creció sin una figura paterna que lo guiara, sin una mano amorosa. Quizás tomó decisiones equivocadas, se desvió del camino, y se encontró en situaciones que nunca imaginó. O quizás tú mismo has vivido algo similar. Un fracaso en el trabajo, una relación rota, una adicción que te consume, o simplemente una decisión impulsiva que te ha traído consecuencias dolorosas. En esos momentos, es fácil sentir que todo está perdido, que no hay esperanza. Pero la Biblia está llena de historias de personas que, después de sus mayores tropiezos, fueron restauradas y usadas por Dios de maneras extraordinarias. Y una de las historias más impactantes es la de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Un hombre apasionado, impulsivo, con un corazón enorme pero también con sus defectos. Un día, Jesús les advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían. Pedro, con su característica seguridad, le juró a Jesús que él nunca lo negaría, que estaría dispuesto a ir a la cárcel e incluso a morir por él. Sin embargo, esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, el miedo se apoderó de Pedro. 3 veces, ante el temor de ser reconocido y sufrir el mismo destino que Jesús, Pedro negó conocerlo, justo como Jesús le había predicho. Imagina la desesperación de Pedro en ese momento. La vergüenza, el arrepentimiento, el peso de su traición debieron ser abrumadores. Él, que había prometido lealtad eterna, había fallado estrepitosamente. Seguramente se sintió el peor de los discípulos, indigno de cualquier cosa. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Después de la resurrección de Jesús, hay un momento clave de restauración. Jesús no lo reprendió, no lo humilló. En cambio, le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y después de cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le dio una misión: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Jesús no solo lo perdonó, sino que lo reafirmó en su propósito. A partir de ese momento, la vida de Pedro se transformó. De ser un pescador impulsivo que negó a Jesús, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva, un líder valiente y apasionado que predicó el Evangelio con denuedo y llevó a miles de personas a Cristo. Sus errores no lo descalificaron, por el contrario, fueron parte de su proceso de formación, de su entendimiento de la gracia y el perdón de Dios. La historia de Pedro nos enseña algo fundamental: Dios no nos abandona por nuestros errores. Él no nos descarta. Al contrario, Él ve más allá de nuestras fallas y ve el potencial que hay en nosotros. Nuestros tropiezos no son el final del camino, sino a menudo el inicio. Las grietas en el alma, como la luz de Dios entra por nuestras imperfecciones. ¿Alguna vez has mirado de cerca una pieza antigua, quizás una vasija de barro o un objeto de madera, que ha sido reparado? Esas cicatrices, esas líneas donde se unieron los pedazos rotos, no solo no la hacen menos valiosa, sino que a menudo le dan un carácter único, una historia, una belleza diferente. Esa es la esencia de lo que quiero que reflexionemos hoy sobre nuestras propias vidas. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica la perfección, el éxito sin fisuras, la imagen impecable. Nos esforzamos por no cometer errores, por no mostrar nuestras debilidades. Y cuando tropezamos, cuando fallamos, la primera reacción es esconderlo, avergonzarnos,
o incluso creer que estamos permanentemente dañados. Nos miramos en el espejo y solo vemos las grietas, las fallas, las imperfecciones. Pero, ¿y si te dijera que son precisamente esas grietas, esos momentos donde nos hemos equivocado o hemos sentido el peso de nuestras malas decisiones, por donde la luz más transformadora de Dios puede entrar en nuestra alma? Pensemos en esto. La inevitable humanidad de la imperfección, la vida real no es un camino plano y sin obstáculos. Es una senda llena de curvas, subidas y bajadas inesperadas. Nuestros errores no son una anomalía, son parte intrínseca de ser humanos, de estar en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Desde la palabra impulsiva que lastimó a un ser querido, hasta esa decisión importante que salió catastróficamente mal, cada uno de esos momentos nos recuerda que no somos infalibles. Y esa constatación, aunque a veces dolorosa, es el primer paso hacia una verdadera liberación. El proceso de kintsugi divino. En Japón existe una filosofía artística llamada kintsugi, donde las piezas de cerámica rotas se reparan con laca mezclada con polvo de oro o plata. La filosofía detrás de esto es que la rotura y la reparación son parte de la historia del objeto, y que debe mostrarse en lugar de ocultarse. Las piezas se vuelven más hermosas y valiosas precisamente por haber sido rotas y reparadas. ¿No es así como obra Dios con nosotros? Él no ignora nuestras fracturas. No pega los pedazos con un pegamento invisible para que parezca que nunca se rompieron. En cambio, Él usa su gracia, su perdón, su amor sanador, para rellenar esas grietas. Y lo que emerge no es solo una versión arreglada de nosotros, sino una persona con una nueva profundidad, una resiliencia dorada, una belleza forjada en la superación. La luz entra por donde antes había oscuridad. La sabiduría escondida en las sombras. Es en esos momentos de error, de tropiezo, cuando nos vemos obligados a detenernos y reflexionar de verdad. No en la comodidad del éxito, sino en la incomodidad del fracaso, es donde a menudo encontramos las lecciones más profundas y duraderas. Esa decisión financiera equivocada nos enseña la verdadera prudencia. Esa relación fallida nos revela lo que realmente valoramos en el amor. Esa meta no alcanzada nos muestra una nueva dirección o una forma diferente de alcanzarla. Dios usa la sombra para enseñarnos a apreciar la luz y a discernir el camino. Un puente de empatía y propósito auténtico. Una persona que ha saboreado la amargura del error y ha experimentado la dulzura de la redención divina, posee una empatía única. Ya no juzga con dureza, porque sabe lo que es estar caído. Su testimonio no es el de alguien perfecto, sino el de alguien que ha sido levantado. Y es en ese espacio de autenticidad donde Dios nos capacita para servir a otros de una manera más profunda, más real. Nuestras grietas nos conectan con la humanidad sufriente y nos permiten llevarles un mensaje de esperanza que es tangible, porque lo hemos vivido. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una de tus grietas, no te avergüences. No la escondas. Obsérvala. Reflexiona sobre la lección que trae. Y, sobre todo, invita a Dios a rellenarla con su oro. Permite que esa imperfección, ese error, se convierta en la puerta de entrada para una nueva y más profunda relación con Él, y para una versión de ti mismo que es más fuerte, más sabia, y curiosamente, más hermosa precisamente por las cicatrices que porta. Porque en el telar divino, incluso los hilos sueltos y los nudos se integran para crear una obra de arte incomparable. Dios tiene la increíble habilidad de usar nuestros defectos, nuestras debilidades, e incluso nuestras cicatrices, para moldearnos y usarnos de maneras grandiosas. ¿Cómo lo hace? Primero, nos enseña humildad. Cuando caemos, nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos rendimos a Él. Segundo, nos da empatía. Las experiencias difíciles nos permiten entender el dolor de otros. Cuando hemos atravesado un valle, podemos acompañar a otros que están pasando por lo mismo, ofreciendo consuelo y esperanza desde nuestra propia experiencia. Las cicatrices de nuestros errores pueden convertirse en testimonios de la gracia de Dios para otros. Tercero, nos muestra su gracia y amor incondicional. Es en nuestros momentos más bajos donde experimentamos la profundidad del amor de Dios, un amor que no depende de nuestro desempeño, sino de su carácter. Nos damos cuenta de que no somos definidos por nuestros errores, sino por la gracia de Dios que nos rescata y nos restaura.
Cuarto, nos prepara para un propósito mayor. Así como Pedro fue transformado y usado poderosamente, nuestros errores pueden ser el entrenamiento que Dios usa para prepararnos para algo grandioso. A veces, las lecciones más valiosas se aprenden en la escuela de la dificultad y el fracaso. Así que, si hoy te encuentras lidiando con el peso de un error, una mala decisión, o simplemente sientes que tus defectos te impiden avanzar, quiero decirte esto: no te rindas. No te definas por tus fallas. Dios no ha terminado contigo. Entrega tus errores, tus defectos, tus frustraciones a Él. Permítele que tome aquello que parece inservible y lo transforme. Él es el alfarero, y nosotros somos el barro. Él puede moldearnos, repararnos y convertirnos en una obra de arte, con un propósito único y especial. Nuestros tropiezos no son el final, son a menudo la chispa que enciende un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer, para aprender, para experimentar la restauración divina y para ser usados por Dios de maneras que nunca imaginamos. Confía en que Él está trabajando en tu vida, incluso en medio de tus peores errores, para hacer algo grandioso. Oremos. Dios de verdad y gracia, hoy me presento ante ti reconociendo mis errores. No busco excusas ni pretendo ignorar las consecuencias de mis equivocaciones. Sé que he fallado, y asumo la plena responsabilidad por mis acciones y decisiones que me han desviado. En mi humildad, pido tu perdón. Sé que tu misericordia es grande, y confío en que cuando un corazón se arrepiente y reconoce su falta, tú extiendes tu mano. Ayúdame, Señor, a aprender de cada tropiezo. Que no abuse de tu bondad, sino que cada perdón recibido me impulse a vivir con mayor sabiduría, integridad y amor. Que mis errores, una vez reconocidos y perdonados por ti, se conviertan en escalones hacia una mejor versión de mí mismo, guiada por tu voluntad. Gracias por tu infinita paciencia y por la promesa de que, al volvernos a ti, siempre encontramos redención. Amén.